Miguel Pese, gracias por recibirnos acá en el Banco Central. Cuando hoy presentaron el proyecto de ley inicial del gobierno, incluyeron varias subas de impuestos. ¿Esas subas de impuestos son para no abusar de la emisión de pesos de acá del Banco Central? Bueno, yo creo que sí, que hay un cuidado por el equilibrio fiscal. Dentro de los objetivos a largo plazo de Alberto Fernández está el superávit fiscal, el superávit externo y la acumulación de reservas. Creo que había algunos espacios para cobrar más impuestos. A nadie le gusta que le cobren y a nadie le gusta cobrar impuestos en una sociedad democrática, pero eran indispensables. Estos recursos son necesarios para mejorar los ingresos de la base de la pirámide social, que está pasando un momento tremendo, ¿no? Muchas familias sin poder alcanzar los ingresos mínimos para sostener la canasta de alimentos. ¿Esto quiere decir que el Banco Central no va a financiar el gasto, no va a financiar el Tesoro con emisión en ninguna medida, o sí en una medida pequeña? En la medida que sea estrictamente necesario. Sí, lo vamos a hacer. Como, digamos, ya el gobierno anterior autorizó 190.000 millones de pesos de adelantos transitorios para financiar el Tesoro, y nosotros en lo que sea indispensable vamos a atender las necesidades del Tesoro también en esta situación de emergencia. Que vayan a emitir esos pesos, que se vaya a prender de vuelta la maquinita en un contexto de tironeo como el actual, de recesión, ¿no tiene riesgo de que eso desemboque en un aumento de precios? No, estamos con la base monetaria en los niveles más bajos de la historia, todos los agregados monetarios están muy bajos, también el crédito al sector privado está muy bajo en términos de producto, así que no vemos que la emisión vaya a empujar o espiralizar la inflación. Esperamos que la expansión que haya el año que viene sea menor al aumento de la demanda de dinero, porque el producto nominal va a crecer el año próximo. Yo creo que por un crecimiento al menos mínimo del producto real y por el aumento de precios. Así que esperamos que el aumento de la oferta no supere el aumento de la demanda. ¿Ustedes están convencidos de que el año que viene la economía argentina crece? Bueno, eso es una convicción personal. Vamos a ver ahora, cuando termine la reestructuración de deuda y se terminen de asentar todas estas medidas que se han aprobado en la emergencia, y que el gobierno pueda presentar el proyecto de presupuesto para el año que viene, cuáles son las proyecciones de crecimiento, de inflación y demás componentes. Yo creo que con lo que se va a hacer de incentivo al consumo a los sectores más bajos de ingresos, tendría que tener un efecto positivo en el crecimiento del producto. ¿Va a ser un crecimiento traccionado por el consumo de las clases más bajas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. El fin de semana, en su primera aparición pública, usted dijo que está pensando en bajar la inflación a un dígito en 18 meses, en un año y medio. ¿Cómo se logra eso? Yo estoy pensando que la inflación en el segundo semestre del año 2021 tendría que estar en el orden de un dígito. Yo tengo confianza en el acuerdo social. Yo creo que el acuerdo social va a cortar la indexación inflacionaria, y esto posiblemente no ocurra de golpe, se va a tener que ir acomodando lentamente, pero yo creo que ese acomodamiento debiera darse en los próximos 18 meses, y entonces ya tener una inflación de un dígito sobre finales del año 2021. ¿Por qué se sonreía? Porque el segundo semestre era lo que nos prometían antes, ¿no? No, yo no creo. Me parece que no hay que hacer pronósticos. Me parece que el gobierno anterior cometió un error, que fue creer que era fácil bajar la inflación. La inflación es un proceso muy complejo, especialmente en la Argentina, por eso es muy difícil hacer esos pronósticos y arriesgado hacer esos pronósticos. En este caso, la desinflación se produciría sin enfriar la economía, digamos, el objetivo es ese. No vamos a enfriar la economía, al contrario, la necesidad de atender esos sectores más postergados va a aumentar la demanda, y ahí vamos a tener aumento de la demanda de alimentos y de bienes básicos. Los argentinos tenemos una tendencia a ahorrar en dólares, hay explicaciones a esto,
Entonces hay que establecer restricciones mientras dure la escasez, motivada en la caída de las exportaciones. Si estuviéramos exportando 90.000 millones de dólares, seguramente no necesitaríamos todas estas restricciones. Posiblemente solo necesitaríamos restricciones al ingreso de los flujos de capitales de corto plazo, pero no las restantes. ¿Planean aliviar con el tiempo ese límite cuantitativo tan bajo que deja Macri de $200 por mes? No. Yo creo que no hay que hacerlo. Yo creo que estamos en una situación muy compleja. Cada dólar que conseguimos de superávit comercial son 10 dólares de producto que podemos conseguir. La situación recesiva es muy grave, la situación de los sectores de más bajos ingresos es muy grave, así que yo creo que esas restricciones, hasta que no exportemos una cantidad suficiente, van a mantenerse. Yo creo que el proyecto sí establece la posibilidad del impuesto del 30% regularlo. Yo creo que ahí hay que ver, le da la facultad al Poder Ejecutivo. Yo creo que ahí hay margen para trabajar sobre ese asunto. En estos 2 días, después de que se conocieron las medidas del fin de semana y los primeros retoques impositivos del gobierno, subió muy violentamente el dólar blue, el paralelo, que es ilegal, pero es una referencia también para una parte de la economía que se maneja en negro. Había dicho en su momento el primer ministro de Economía de Macri, Alfonso Prat-Gay, que la economía se regía por el precio del dólar blue. Bueno, eso es mentira. Eso es otro error del gobierno. Se lo hicieron creer al presidente anterior. Eso no es cierto. El blue, el contado con liquidación, el dólar MEP son mercados ínfimos. El grueso de las transacciones se hacen en el mercado único y libre de cambio. ¿No eres de que generen expectativa inflacionaria? Yo creo que ahí hay que ser cuidadosos con el atraso del tipo de cambio del mercado único, del mercado oficial. Hay que evitar esos atrasos, porque cuando hay atrasos la economía real lo percibe y empieza a buscar algún valor de referencia. Pero recordémoslo, se cansaron de decir que ya había descontado los precios, la devaluación que provocaron en el 2015, y no fue así. Estaba demostrado econométricamente que no era así, y los precios estaban regidos por el tipo de cambio oficial. El Fondo Monetario es un actor que se va a quedar en Argentina por los próximos años, se renegocie de manera más hostil o menos hostil, pero va a seguir siendo un protagonista. ¿Usted ya tomó contacto con ellos? No, yo no tomé contacto con ellos. ¿Planea hacerlo? Sí, por supuesto, sí, por supuesto, en breve, sí. ¿Y el Fondo Monetario acepta? Esta misma semana, sí, seguramente. ¿Esta misma semana? Sí. ¿Ellos van a venir acá o por teléfono? No. Hay un representante residente, así que seguramente tendré una entrevista con él. ¿Y ellos aceptan este enfoque heterodoxo de ustedes de que se puede emitir un poco en la medida en la que eso acompañe la demanda de dinero, que no esté, no sé, prohibida la emisión monetaria, la maquinita? Bueno, a ver, me parece que hay una cuestión de acuerdo, ¿no? Para el gobierno argentino es intolerable los niveles de pobreza que hay en nuestro país, y tiene que solucionar eso, y la manera que encuentra de solucionarlo es con el paquete de medidas que ha lanzado, y el fondo tiene que entenderlo sin ningún lugar a duda. Que no está en el manual del fondo estas cosas, no están en el... Claro, contradice su receta. Bueno, pero el gobierno tiene sus prioridades. Este es un gobierno soberano y democrático, así que las prioridades las fija el gobierno. Yo creo que se va a poder llegar a un acuerdo con el fondo. Ha tenido flexibilidades el fondo con el gobierno anterior en el monto que le prestó, en las regulaciones cambiarias, monetarias, en la autorización a la utilización de sus recursos. Este gobierno en principio le está diciendo: no necesito más plata, pero déjenme resolver el problema social. ¿Jugó políticamente el fondo cuando flexibilizó todas esas reglas para financiarle a Macri la campaña electoral? Si no fue la intención, fue funcional. Eso tampoco lo tiene permitido el fondo. No, bueno, obviamente que no. Yo vi una muy buena película sobre ese tema. No, pero es notable, ¿no? Sí. La injerencia. Sí.
política que tuvo. En la Sí, Argentina. bueno, sin duda el gobierno anterior no hubiera tenido el resultado que tuvo si no hubiera tenido el apoyo del Fondo Monetario Internacional, porque todas estas cosas que eran necesarias que hiciera, que era la restricción al acceso al mercado cambiario y otras medidas, no las tomó porque tuvo el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. La contracara es el sobreendeudamiento argentino.